Bienvenidos, hermanos, a este nuevo episodio de Tierra Buena para el Día del Señor. Recordamos, como es una costumbre entre nosotros, que si alguno quiere ponernos un comentario, estamos dispuestos a escucharnos, y también si le pueden dar like o dislike, si no les es útil, y si quieren compartir con los demás, lo compartan para que esa obra se vaya extendiendo. Tenemos una gran alegría de que los suscriptores se están multiplicando más velozmente que antes, y pues nos da mucho gusto que estén aquí. Bienvenido, Toñito, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, Padre Miguel, buenos días, muy bien. Muy Bienvenidos bien, a muy bien. todos. Pues ahora te toca empezar Sí, y yo te interrumpo como siempre. Eh, claro, el con padre gusto. Victoriano y el padre Jaime les mandamos un fuerte saludo en donde quiera que estén, porque tuvieron compromisos y no pudieron estar presentes en la grabación. Bien, Toño, ¿qué quieres hacer una introducción o leemos el Evangelio? Pues si te parece, leamos el Evangelio Muy y ya bien. comentaremos Voy a tratar de leerlo porque ya sabes que a partir poco. de los infartos leo muy mal, pero ¿O voy quieres a que lo lea intentar. yo, tú di? No, voy a hacer el esfuerzo. Ujú, Según el Evangelio, según San Marcos, del capítulo 10, del versículo 17 al 30. ujú. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo una cosa te falta. Ve, eh, perdón, ve, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció, se fue apesumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se quedaron sorprendidos por estas palabras, pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil es para un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios, perdón. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, no, más no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: yo les aseguro que nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Muy bien, adelante, Toño. Muy bien. Ay, pues digo, como todos los evangelios, tiene muchísimas cosas que podríamos comentar y reflexionar y Así es. nos tenemos que centrar siempre
en una parte, ¿no? Yo quisiera, en esta reflexión, hablar un poco de cómo Jesús siempre pide más, ¿no? Siempre pide más, ¿no? Yo me imagino muy bien la escena, o quiero imaginarme la escena de este joven que llega y debe haber llegado muy contento, ¿no? Porque, pues, le pregunta al maestro que qué debe hacer para alcanzar la vida eterna, y entonces cuando el maestro le recita los mandamientos, pues él se debe haber sentido lleno de gozo, ¿no? Porque él, pues, había cumplido con todo eso durante toda su vida, según cuenta el texto. Entonces ya me imagino la cara, ¿no? De, híjole, ya la hice, ¿no? Ya, yo vine a preguntarle a Jesús qué había que hacer para ganar la vida eterna, y me está confirmando que con lo que yo he hecho hasta ahorita, ya, ¿no? Y entonces Jesús siempre pide algo más. Ayer lo decía el Papa Francisco en su encuentro que tiene con los fieles, que ya los retomó en la sala San Pablo VI, ¿no? En su catequesis él decía, Dios siempre pide algo más, siempre está interpelándonos para que seamos mejores de lo que somos. Decía ayer el Papa Francisco en su catequesis, ¿no? Y aquí es donde vemos esta escena en donde Jesús le dice, muy bien, ¿no? Muy bien, qué bueno que ya has cumplido con todo eso, pero, si quieres ser perfecto, y aquí es donde da el brinco, ¿no? Es, qué bueno que ya has vivido una vida cumpliendo los mandamientos, porque eso te hace buena persona, buen hombre, pero te falta dar lo último, lo último. Y entonces y yo llamo aquí la atención, ¿no? También en este pasaje, y me voy a referir a ello, vemos que Jesús, y lo remarca Marcos, tiene 3 tipos de miradas. La primera mirada es de amor a este joven, y así lo dice el texto. Jesús lo miró con amor. Ya me imagino esa mirada de Jesús, ¿no? Este texto de que Jesús mira con amor a alguien, no lo encontramos muy frecuentemente en el Evangelio, ¿no? Imaginemos por un momento, Miguel, cómo debe haber sido la mirada de amor de Jesús. Este joven se debe haber estremecido, ¿no? Si Jesús te miraba y la gente se quedaba completamente, yo diría, desconcertada, imagínate la mirada de amor de Jesús. Y para que Marcos la remarque, es por algo, ¿no? O sea, lo mira con amor, no lo mira con compasión, no lo mira con empatía, no lo mira con tristeza, no lo mira con nada, lo mira con amor a este joven, ¿no? Y por eso, después de esa mirada de amor, ya me imagino la inflexión de la voz cuando le dice, solo una cosa te falta. Ve y vende todo, lo que tienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, ven y sígueme. Y después el texto dice que se fue muy triste, ¿no? Se entristeció, se fue apesumbrado, porque tenía muchos bienes, ¿no? Y aquí es donde yo quiero hacer la reflexión, ¿no? Y Jesús después insiste en la riqueza y habla de lo difícil que va a ser para los ricos entrar al cielo. E indudablemente vemos en el texto que algo debe haber pasado,
porque cuando Jesús insiste en que para los ricos va a ser casi, casi imposible entrar al cielo, Pedro le dice, ¿y entonces quién podrá salvarse? Pues Jesús estaba hablando de los ricos, que no. Y hasta donde tenemos noticia, los apóstoles no eran ricos. Ni mucha de la gente que Jesús predicó. O sea, si quisiéramos extrapolar y decir, bueno, pues en los tiempos de Jesús, en donde Jesús predicó, yo creo que ricos no eran ni el 5% de la población, ¿verdad? Entonces, es ahí donde yo quiero, digo, y a lo mejor mi interpretación está errónea, pero yo quiero entender a Jesús, que Jesús lo que nos está diciendo es que a lo que tenemos que renunciar son a las cosas materiales o a todas las cosas que nos pueden atar para no darnos a los demás, para no entregar a los demás lo que tenemos. Y entonces puede haber algo que nos guste mucho, que no queramos dejar. Puede ser que algo que nos gusta hacer lo tengamos que sacrificar para atender a los demás. Puede ser que algo que nos gusta tener, aunque sea pequeñito, lo tenemos que dejar para dárselo a los demás. Entonces, yo interpreto aquí que Jesús nos habla de no poseer por poseer, sino en dónde pones tu corazón. Así es. No lo pones en las cosas materiales o las cosas que te pueden atar. Jesús le dice al joven, ve y vende todo lo que tiene, esto es, deshazte de lo que te ata. Que no te aten las cosas, porque a veces nos atan mucho las cosas, ¿no? Y fíjate que aquí, como manera de reflexión, y perdón que meta, hay un escritor que tú debes conocer, que yo creo que muchos de los que nos hacen favor de observarnos y vernos conocen, que es Armando Fuentes, mejor conocido como Catón. Y él hablaba de por qué él se consideraba rico, ¿no? Y entonces él dice, y él pone su riqueza en las cosas de relaciones que tiene. Y por ejemplo, no voy a repetir todo el texto, pero él dice, yo soy rico porque tengo hermanos que son como mis amigos y tengo amigos que son como mis hermanos. O sea, esta frase es de una profundidad, ¿no? Para mí enorme, ¿no? Y así va relatando porque él dice que tiene mucha riqueza. Y termina con una frase que dice, hay gente tan pobre, tan pobre, tan pobre, que lo único que tiene es dinero, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención estas palabras con este evangelio, ¿verdad? Jesús nos invita a desprendernos de las cosas, a que nada ate nuestro corazón, porque tenemos que aprender a que si no nos desprendemos de las cosas, no podremos seguirlo. Y tampoco nos está diciendo Jesús aquí que todos tenemos que ser como los apóstoles. Yo creo que ya otro día ahondaremos en esto, ¿no? Sino Jesús lo que nos dice es que no nos aten las cosas, que tenemos que ser libres de entregarlo todo lo que tenemos, desprendernos de todo con tal de amar a los demás, que ese es el camino de la perfección, el amar a los demás y desprendernos de todo lo que tenemos, poseemos, de todo, que no nos ate absolutamente nada, ¿no? Y vemos cómo en la escena, digo, Jesús pues insiste, ¿no? Pero aquí hay una frase que
que para mí es la que da la clave, ¿no? Dice, hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Esta es la clave, ¿no? Así es. O sea, no estamos diciendo, como algunas veces han dicho algunos autores, ¿no? Que por qué los países católicos son menos avanzados que los países que tienen otras religiones, y le echan la culpa a la religión, de que la religión católica promueve que la gente sea pobre, que porque la riqueza está mal vista. No, 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 a ver, no nos confundamos, ¿no? O sea, el generar riqueza es lo que puede hacer que haya menos pobres. El problema que tenemos es que empezamos a confiar únicamente en la riqueza. Y entonces, por confiar únicamente en la riqueza, olvidamos lo más importante, que son nuestros hermanos. Entonces, generar la riqueza no es malo, es la única manera de que todos vivamos mejor. El problema está en dónde ponemos el énfasis y el interés de nuestra vida. El que quiere ser rico se va a desentender de los demás y va a olvidarse de los demás, y como confía únicamente en ser rico, entonces va a empezar a hacer muchas cosas indebidas y faltas de amor para atesorar más riqueza. Ese es el peligro. Eso es lo que nos dice Jesús. No confíes. Y fíjense, habla de la riqueza, y Padre Miguel habla de la riqueza en general, ¿no? Pero la riqueza no solamente puede ser material, sino es ese atesorar, ¿no? Atesorar cosas. No, tenemos que desprendernos. Y también al final Jesús, ya me imagino la cara de preocupación de Pedro, ¿no? Porque Pedro, pues vemos que Pedro le pregunta después de que quién podrá salvarse, ¿no? Viene otra mirada de Jesús, ¿no? Es la tercera, ahorita regreso a la segunda, ¿no? Jesús les dice el texto, después de la pregunta de Pedro de quién puede salvarse, Jesús mirándolos fijamente, ahora imaginemos esa mirada, ¿no? Fijamente, ¿no? ¿Qué podemos interpretar de fijamente? Pues que se quedó mirándolos con atención, llamando su atención para que voltearan a verlo, ¿no? O sea, así miras fijamente, ¿no? Cuando tú te quieres dirigir a alguien y esperas que te brinde toda su atención. Le fue como, a ver, miren, lo que les voy a decir es algo muy importante, véanme, ¿no? Entonces, Jesús llama la atención y les dice que confíen que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces, aquí remarca lo importante es el desprenderte porque confías en Dios. Y remata, ya como para darles mucha tranquilidad, porque Pedro, que es el impulsivo, dice, nosotros hemos dejado todo para seguirte, como diciendo, pues si nosotros ya lo hicimos, ¿nosotros qué, no? O sea, entonces Jesús pues, les da esta parte preciosa de, yo les aseguro que nadie que haya dejado casa, hermanos, fíjense cómo aquí, Miguel, Jesús habla de cosas materiales, la casa, de cuestiones de relación de familia, hermanas o hermanos, padre o madre, hijos inclusive, y después, o sea, habla de relaciones afectivas. O sea, dejas cosas materiales, casa y tierras, inicia con casas materiales y cierra con cosas materiales, tierra, casa, y en medio de las cosas materiales pone las relaciones familiares más importantes, hermanos, padre y madre e hijos, las más importantes. Sí. Entonces, lo que te está diciendo es que el que deja esas ataduras por lanzarse a vivir
una vida de amor y de fe, es recompensado en esta vida, y lo dice el texto, con más hermanos, más padres, más madres, o sea, con todo en esta vida. ¿Por qué? Porque al no atarte a las cosas, disfrutas mucho más lo que tienes y amplías tu horizonte de riqueza. Y entonces encuentras que eres más feliz cuando no te atan las cosas que cuando te dejas atar por ellas, ¿no? Yo por ahí enfoco este evangelio. Y para terminar esta primera reflexión que estoy haciendo, y espero tus amables comentarios, vemos también una tercera mirada de Jesús. Ya decíamos, la primera es Jesús mira con amor al joven y le dice cuál es el camino de la vida eterna. Ajá. Vemos la escena que el hombre se va, Jesús les dice a los que estaban ahí junto a él, qué difícil es que un rico se salve, y déjenme encontrar el texto. A ver, después... Aquí. Una vez que vemos el texto de que el hombre se entristece y se va apesadumbrado, Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta es la segunda mirada. Jesús mira a su alrededor, quizás como esperando que más gente se juntara, ¿no? Entonces, mira con amor, después mira a su alrededor buscando algo y se dirige a sus discípulos diciendo lo difícil que es a los ricos poder entrar. Y la tercera mirada es cuando mira fijamente a sus discípulos y Los les da 12. la conclusión de lo que les ha enseñado. Entonces, vemos cómo Jesús mira con diferentes miradas dependiendo de la situación y la circunstancia. Yo aquí la reflexión que hago es, Jesús me mira a mí, a ti, como cada uno de nosotros necesitamos que nos mire. Y en cada una de las circunstancias que vivimos. Y nos mira con amor cuando necesitamos sentirlo y vivirlo. Y nos mira fijamente cuando necesitamos entender lo que a veces no entendemos. Y mira a nuestro alrededor para llamarnos la atención de que nos estamos dejando distraer por cosas que no valen la pena. Uh-huh. Jesús constantemente nos mira de la manera que necesitamos que Él nos mire. Ahí terminaría yo esta primera reflexión. Wow. Acentúas muchas cosas que son verdaderamente el andamiaje de esta frase de que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos, que a veces nos quedamos fijos en esta frase y como tú decías, se malinterpreta, es mal interpretada por los católicos, es mal interpretada por los que nos ven de afuera, y esto que haces, aclaras, me parece que es muy importante. Yo me iría también por la explicación de lo que es un rico y un pobre. Uh-huh. Cuando yo llegué a una parroquia de La Mancha, me dijeron que en la colonia de enfrente estaban los ricos, ¿no? Y yo me imaginé casas como Polanco, ¿no? De las Domas o el Pedregal. No, pues eran casas comparativamente a las casuchas que tenían alrededor de la parroquia. Eran casas, pues, del Infonavit o casas de habitación que eran pues pequeñas. Entonces entendí que la diferencia entre los ricos y los pobres es una diferencia muy relativa, sí. Muy relativa.
¿quién es un rico? ¿Quién es un pobre? Para el que no tiene nada, el rico es el que tiene poco. O Sí, claro. el que tiene una moneda de 10 pesos y que Ujú. puede comer ese día. Una persona que tiene una moneda de 10 pesos, el rico será el que tiene 100 en la bolsa. Así es. Y el que tiene 100 en la bolsa piensa que el de 2000. Entonces, es muy relativo de definir quién es el rico y quién es el pobre. Eso es lo primero que tengo que anotar. Sí. Luego, tengo que anotar la concepción que había de la economía cerrada que vivía Palestina en aquel entonces. Ujú. Era una economía de 100. Ujú. Si alguno tenía 20, dejaba al 20% de la población sin dinero. Sin dinero. Ujú. Es decir, en una pobreza extrema. Ujú. Y como decías, el 5% de la población tenía mucha riqueza y el 95% de la población tenían pues Pobreza. una sobrevivencia. Ujú. Entonces hay que entender que el rico en una economía cerrada le quita al pobre, Sí. le quita al pobre. No así ahora que vivimos en una economía abierta de los Ujú. medios de producción. Entonces habría que entender esta cuestión de la riqueza de otra forma. Yo anoto como la riqueza que censura a Jesús, porque Jesús es muy fuerte, muy Sí. fuerte. Muy fuerte. No, qué dificultad para un rico entrar en el reino de los cielos. Ujú. Y yo me refiero a esto de la economía cerrada y la economía abierta, pensando en la distribución, en la distribución de los bienes, Ujú. en la generosidad de las Ujú. personas. Ujú. Porque el que acapara y ese, como tú decías, que confía en el dinero y que el dinero le va a servir para todo. Y como dice Catón, y citando a Sabina, Sí. con pobre Cristina, que era tan pobre que no tenía más que dinero, ¿no? Ujú. Es decir, eh, la confianza en el dinero no es lo único, no es lo único, ni lo más importante. Es decir, el rico se es censurado por Jesús, señalado por Jesús, Sí. marcado por Jesús, por dos razones: por quitarle a otros Ujú. y por la confianza que tiene en él en el dinero. No significa que los católicos tengamos que ser mediocres, No, que no, no. tengamos que irnos a vivir debajo de un puente del circuito interior. No significa que no podamos tener nada. Ujú. Significa que no podemos con nuestra avaricia quitarle el pan de la boca De a los todo. pobres, Ujú. dejarlos en la calle. Ujú. Y además pensar que esto nos va a salvar de todo. Y que no hay, fíjate, fíjate que los ricos de su época eran personas que no creían en la vida eterna, Ujú. no creían en la resurrección de los muertos. Ujú. Entonces, para ellos, la vida terrena era lo único. Y en la vida terrena, la riqueza era una bendición de Dios. Ujú. Y entonces de eso se trata, de ir Claro. en contra de esta corriente Ujú. de su época que Ujú. pensaba que la riqueza era la bendición de Dios y que Ujú. ellos estaban muy bendecidos, Así como es. el joven rico, muy Ujú. bien bendecidos por Dios, y que los pobres eran malditos, Así es. que no tenían el favor de Dios. Los Ujú. pobres, los enfermos, los indigentes, no tenían el favor de Dios y Ujú. algo habrán hecho, como dice el capítulo 9 del Evangelio de Juan acerca del el ciego de nacimiento. ¿Quién pecó, él o sus padres?
Porque la pobreza y la enfermedad y todos los males que aquejaban al hombre es que algo habrán hecho ellos o sus padres o la generación, hasta 6 generaciones más. Entonces, el cambio de paradigma, de Jesús nos sitúa en una mirada distinta. Tengo que trabajar y efectivamente ganar dinero sin ser injusto, sin quitarle a nadie sus derechos, participando en la generosidad. Vende lo que tienes, dalo a los pobres, para comenzar a participar en la comunidad del reino de Dios. Correcto. De la vida eterna. Porque es muy, muy importante la primera frase, ¿no? Jesús va al camino, al camino. Recordemos que el camino era la primera nomenclatura de la comunidad cristiana. El camino era el nombre de la comunidad cristiana. Entonces, iban al camino. Jesús va al camino. Es decir, Jesús va a la comunidad y se acerca a un hombre para decirle cómo entro a la comunidad. Sí. ¿Cómo entro a la comunidad? ¿Cómo entro a la vida eterna? ¿Cómo entro al reino de Dios? Son correlativos. Reino de Dios y vida eterna. ¿Cómo entro? ¿Cómo entro? Y entonces las reglas de la comunidad de Marcos se fijan en este sentido de no poder hacer injusticias, tener una generosidad muy clara, tener confianza en Dios, no en las riquezas, y el premio será que, renunciando a los criterios del mundo que están en tu casa, en tus amigos, en tus amigotes, ¿no? En tus amigotes, en la sociedad que te circunda, que todo te bombardea para que aspires a cosas que no son humanas, ¿no? No son humanas. Basta ver los videos que bombardean a los jóvenes de estos artistas con cadenas de oro y coches de lujo y que esparcen billetes así sin ton ni son. Y esa es la aspiración. No es malo aspirar. No. En este sentido, yo no tengo ninguna duda que la aspiración es buena. Pero aspirar a una cosa que nos deshumaniza, eso es lo malo. Eso es lo malo. Entonces, no confundamos. El cristianismo católico no quiere producir pobres. No quiere que todos nada más tengamos un par de zapatos. No quiere decir que tenemos que trabajar para sobrevivir y ya. No ahorrar, no tener una casita, no tener un cochecito, no tener nada, ni viajes, ¿no? Sí, no. Hay una controversia aquí muy grande en el país ahorita de no viajar, no estudiar, no, nada de eso es cristiano. Nada de eso es cristiano. El no, nada de eso es cristiano. Y entonces yo creo que lo cristiano es, como yo les digo a mis amigos y a la gente cercana y a mi comunidad, si te ofrecen un trabajo mejor pagado, tómalo. Claro. Porque el trabajo mejor pagado te va a dar más oportunidad, no de ser rico, sino de ayudar más. Exactamente. De ayudar más, de distribuir mejor. Tu riqueza tiene que ser distribuida para no quitarle a los pobres la oportunidad de ser personas humanas. Sí. Yo lo veo así. Que se acopla muy bien a lo que tú decías de las miradas. Me encantó las miradas. Las 3 miradas que señalas, me encantó, porque sí,
es una cosa que hay que descubrir en el Evangelio. Sí. Es que tiene siempre hay muchas aristas, ¿no? Así es. Siempre tienes que por eso leer con mucho cuidado y todo, porque Sí. en todo hay mensajes, ¿no? En todo Sí. hay reflexión. Y yo, ¿qué más quisiera que nuestros hermanos tuvieran fueran haciendo la capacidad de escuchar estas aristas? Yo me daría por un bien servido si un hermano nuestro, a la hora de estar escuchando el Evangelio, dice, ¡ay! Aquí hay algo. Y que le piense, y que le piense, y que le piense. Que le lea, y que nos escuche también, bueno, no voy a Claro. dejar de hacer la propaganda, ¿no? Sí, claro, pero sí es pues como todos los evangelios son evangelios que nos llaman mucho a reflexionar, pero como tú decías, hay que entenderle, ¿no? Porque también nos podríamos ir al otro extremo, ¿no? Decir, pues yo no soy rico, Dios no está hablando de mí. No, espérame, o sea, tan habló que de ti y de mí y de los apóstoles que Pedro le dijo, y entonces ¿quién podrá salvarse? O sea, quizás ahí hay algo que no está explícito en el texto del Evangelio, pero algo pasó, ¿no? Para que Pedro diga eso, ¿no? Entonces, sí, la riqueza no es cuánto dinero traes en la es, bolsa, sino el que no compartes con los demás. Exacto, ¿no? No estás poniendo el piso parejo de oportunidades. Y la comunidad cristiana tiene que tener el piso parejo a las oportunidades. Sí, de acuerdo, ¿no? Pues Oye, no sé cómo veas, yo creo que ahí híjole, nos queda mucho trabajo por delante, mucho trabajo. Muchísimo. Hay que apropiárselo, no dar de codazos al otro, ¿no? Que esto lo oiga fulanito de tal, don Carlos o don Ricardo. No. Esto lo tenemos que tragárnoslo, como dice el Apocalipsis. Este pasaje es dulce en la boca, pero si te lo tragas, te va a amargar las entrañas, y hay que tragárselo para que nos haga bien, como las medicinas, son muy horribles, ¿no? Son horribles de sabor, pero hay que tragárselas para que nos vayan haciendo bien. Así es. Muy bien. Toñito, muchas gracias por tu explicación, muchas gracias por el enfoque que le diste, me encantó, y yo creo que va a haber muchos comentarios positivos de este video. Muchas gracias. Pues queridos hermanos, muchísimas gracias, bendiciones, y nos veremos la próxima semana, si Dios quiere. Esperamos ya estar completos los 4 y el mariachi completo. Sí. La enchilada completa. ¿Verdad? Bendiciones a todos. Hasta luego, bendiciones.